Nathaniel Richards, el hombre que sería luego Khan, nació en el siglo 30, en otra tierra también conocida como Tierra 6311, un mundo utópico en donde todas las formas de violencia fueron casi erradicadas. Khan es herido por un toro y pasa un año hospitalizado donde se ocupa viendo grabaciones en video de la época heroica de la Tierra 616, la Tierra principal, naciendo en el espíritu de aventura y conquista. De adolescente se une a los jóvenes Vengadores y toma el nombre de Iron Lad, pero no puede ir contra su destino y a los 25 años descubrió la fortaleza de un antepasado suyo, Nathaniel Richards, padre de Reed Richards, donde encontró los planos que le permitieron construir una máquina del tiempo. Le dio a la misma la forma de una esfinge y viajó hasta el 2950 a.C., el antiguo Egipto, en donde aprovechando su superioridad tecnológica se convirtió en faraón, bajo el nombre de Ran-Matut, buscando controlar a un joven mutante en Sabanur, que luego será Apocalipsis. Gobernó como un dios por una década, en la cual se encontró con Samira, señora del Nilo, quien se convirtió en su enemiga, Amenhotep, a quien transformaría en un vampiro, y viajeros del tiempo como Kilmore y el equipo Genetics. En algún punto tuvo un hijo, Ramades, con una esclava. Eventualmente los Cuatro Fantásticos con Ensabanur, el dios de la luna Khonsu, y héroes de la era moderna Doctor Extraño y los Vengadores, viajaron a ese tiempo y lo obligaron a escapar. Huyó con la máquina del tiempo pero dejó a la fachada externa con aspecto de esfinge en el lugar, la cual terminó siendo la gran esfinge de Giza. En ruta al futuro, una tormenta del tiempo o temporal desvió a Rama al siglo XX y se encontró con Doctor Doom perdido en el espacio. Dañado por la tormenta temporal, el módulo de control de Rama-Tut lo llevó años más allá en el tiempo y se estrelló en Egipto donde luchó contra los viajeros del tiempo Black Smith y Cable. Inspirado en su encuentro con el Dr. Doom, se creó una armadura con poderosas armas y tomó la identidad de Centurión Escarlata, viajó a otra línea de tiempo, Tierra 689, y engañó a los Vengadores de esa tierra para neutralizar a todos sus compañeros héroes para que él pudiera gobernar. Pero fue derrotado por los Vengadores de la Tierra 616 y es lanzado fuera del tiempo. Richards deseaba regresar a su tiempo nativo, pero rupturas temporales lo enviaron al siglo 40, un futuro distópico arrasado por la guerra, en donde solo quedan varios grupos de combatientes desorganizados. Reunió a varios salvajes y bajo su mando se convirtieron en un poderoso ejército, que conquistó a toda la Tierra y a muchos otros mundos, e incluso otras dimensiones. Así nació Khan, el Conquistador. Khan se había convertido en una suerte de Alejandro Magno, pero no era suficiente. Deseaba dominar la Tierra, pero no la Tierra devastada del siglo 40, sino una Tierra aún joven y vital. Para esto construyó una nueva máquina del tiempo y viajó al siglo XX, pero los Vengadores se le opusieron y lo expulsaron. Desde entonces ese grupo no dejó su mente, y los siguió observando, siguiendo sus cambios de miembros, atacando de lejos, etc. Su vida cambió en el reino de Karelius, un pequeño reinado a donde llegó con sus tropas. Allí se enamoró de Rabona, la hija de Karelius, e incluso llevó a los Vengadores allí para humillarlos y mostrar su valía. Al vencerlos y capturar el reino quiso tomarla como esposa, pero su teniente Baltag le recordó que su código era asesinar a todos los gobernantes que le desafiaran para impedir que encabecen futuras rebeliones. Khan se negó, y fue un error. Baltag, que lo veía como un dios conquistador, veía que Khan no era sino un hombre, e intentó amotinar a su ejército contra él. Khan liberó a los Vengadores y a cambio de liberar el reino de Rabona lo ayudaron a dominar el motín. Baltag fue apresado, pero se liberó, y cuando los Vengadores eran devueltos a su época intentó matar a Khan a traición. Rabona, que decidió en ese momento que amaba a Khan, se interpuso en el disparo. Baltag recibió al momento la muerte que merece un traidor, pero el disparo fue dado, y nada en la ciencia del siglo 40 podía restaurar la vida de Rabona. Khan pudo salvarla al ser transportado por Thor al limbo, en donde encontró al aparentemente muerto Immortus. Utilizando sus máquinas salvó a Rabona retirándola del flujo temporal en el instante anterior a que recibiera el disparo, aunque al hacerlo creó una línea temporal en la que fue él, y no Rabona, quien murió. De hecho, sus múltiples aventuras crearon numerosas líneas temporales alternas, así como a muchos Kangs alternos. Sus otros hijos eran valientes y decididos como él, pero eventualmente podrían ser un peligro. Entonces creó el concilio de Kangs, supuestamente para organizar sus múltiples versiones, pero en realidad aprovechó la ocasión para matarlos a todos.
Sin embargo, tras hacerlo fue traicionado por Rabona, que trabajaba con Immortus, quien enloqueció a Khan otorgándole los recuerdos de todas sus versiones alternativas. Después de ello se dirigió a Cronópolis, una ciudad construida por uno de sus otros yo, que a fin de cuentas era ahora suya. Desde allí se dedicó a administrar su gigantesco imperio, pero no le gustaba hacerlo. Prefería la guerra, la conquista, no la administración o la diplomacia. Veía esas actividades como propias de Immortus, su yo futuro en quien no quería convertirse. Para evadir aquello viajó nuevamente a Egipto, tras su escape anterior. Si bien era también un rol de gobernante, era un gobierno sobre un pequeño reino que lo consideraba un dios, no un gigantesco imperio que ocupaba todo su tiempo. Permaneció 10 años allí, pero siempre atormentado por la certeza de su inevitable futuro como Immortus. Finalmente decidió afrontar su destino, pero como había destruido su máquina del tiempo al llegar, hizo que lo embalsamaran vivo de forma de despertar en el siglo XX. Una vez allí volvió a encontrarse con los Vengadores, y Thor lo ayudó a ir al limbo, en donde asumiría finalmente su rol como Immortus. Pero no lo hizo. Al llegar, vio diversas imágenes de grandes momentos temporales, entre ellas cuando Immortus accede a trabajar para los Guardianes del Tiempo. No quiso aceptar que su futuro fuera trabajar para otros, y volvió a Cronópolis una vez más. Allí, decidió su nuevo objetivo: comenzar un gran enfrentamiento contra Immortus, encontrar la forma de evitar convertirse en él. Mientras estudiaba a su rival, supo a través de Libra que Immortus pensaba alterar la historia humana asesinando a Rick Jones. Cuando Rick fue llevado, extrañamente inconsciente, ante la inteligencia suprema, Immortus detuvo el tiempo y envió a Tempus a matarlo, pero Khan intervino protegiendo a Rick, simplemente para prevenir lo que Immortus deseaba. Rick, con la ayuda de Libra, atrajo a un grupo de Vengadores de diversos puntos del tiempo, y finalmente logró lo que Immortus buscaba evitar: dominar y controlar de forma consciente la fuerza del destino. Al ser derrotado, Immortus se retiró, y luego lo hizo Khan. Immortus comenzó entonces a atacar Cronópolis a gran escala, y condensó toda esa dimensión en el Cristal de la Eternidad, un artefacto que le permitía alterar al tiempo a voluntad sin generar con ello líneas temporales alternativas. Khan se unió entonces a la Inteligencia Suprema y a Rick Jones, para ir los tres a rescatar a los Vengadores y ayudarlos a enfrentarse a Immortus y los Guardianes del Tiempo cuando estaban por destruir prácticamente todas las líneas temporales. Los Guardianes huyeron hasta el mismo fin del tiempo, a donde los siguieron. Immortus se negó a matar a los Vengadores cuando se lo ordenaron directamente, y los Guardianes lo mataron por eso. Pero, para castigar a Khan, a quien no podían matar porque debía convertirse en Immortus, emplearon sus máquinas para intentar transformar a Khan en Immortus allí mismo. Pudieron haber tenido éxito, pero la voluntad de Khan fue muy fuerte y se liberó. Sin embargo, al hacerlo se separó en dos seres. Por un lado él mismo, y por el otro un nuevo Immortus. Y a partir de entonces, ya no están relacionados, y Khan e Immortus pasaron a ser dos entidades independientes una de otro. Tras matar a los Guardianes del Tiempo, regresó al siglo 61, donde decidió fundar una dinastía para tener un heredero que lo sustituyese en caso de morir. Para llevar a cabo esa tarea eligió a una mujer genéticamente perfecta de su imperio para que le otorgara un hijo, y tras 22 intentos fallidos, nació su 23º hijo, Marcus 23. Después de ser considerado digno lo envió a otro tiempo para que se entrenase por unos 20 años. Cuando regresó lo convirtió en su general bajo el nombre de Centurión Escarlata. No mucho después decidió llevar a cabo la mayor hazaña de su vida y la primera en la de Marcus: conquistar la Tierra de la Edad Heroica. Edad Heroica. Cuando Adam Warlock se convirtió en el Magus, una vez más con el fin de detener la falla, un agujero en el tiempo-espacio causada por una bomba T, que aseguró que el futuro de la Tierra, 93112, donde el mago y su Iglesia Universal de la Verdad gobernaron el universo, era el futuro dominante. Esto causó la destrucción de muchas líneas de tiempo posibles. Los sobrevivientes solitarios, siendo cada versión realidades de Starhawk. Khan fue advertido de esta muerte inminente de un superviviente del controlador de tiempo antes de ser congelado en el limbo de hielo. Khan se refugió en el limbo y reunió al ejército de Starhawks. Habían miembros de los Guardianes de la Galaxia, atrapados en el año 3009, de la Tierra, 93112, Khan y el Starhawks los rescataron. Sus edades cambiaron debido a la falla. Él les restauró a sus edades apropiadas e informó al grupo sobre el peligro que podía causar a la historia. Les ofreció una solución: matar a Warlock. Luego le dio al líder de los Guardianes Star-Lord el cubo cósmico para ayudar a hacer el trabajo.
Pese a las reservas del equipo, Kang les transporta en el tiempo a momentos antes de que Adam Warlock se convirtiera en el mago para hacer el trabajo. Star-Lord finalmente tuvo éxito en matar al mago, pero no antes de que muchos de sus compañeros de equipo y aliados murieran. Con el mago ya muerto, la realidad tomó su rumbo debido. Kang pronto se dio cuenta del posible futuro de la Tierra, 10.071, en el que el robot Ultron mató a los Vengadores, allanando el camino para la dominación de la propia época de Kang. Para detener esto, Kang reunió un ejército de héroes para destruir a Ultron, pero fracasó. En represalia, Kang volvió y reunió a más y más superhumanos. Sus viajes de tiempo constantes causaron demasiado daño en el tiempo-espacio, y lo rompió causando el caos a través de la corriente del tiempo, provocando diferentes épocas. Mientras seguían en la batalla contra Ultron, en la Tierra, 10.071. Esto llevó a su yo futuro, Immortus, para hacerse pasar por Kang una vez más y convencer a los demás Vengadores, para permitir a sí mismo para viajar atrás en el tiempo, para ir reclutar a los Vengadores de la era moderna, para fijar la fractura en el tiempo. Los Vengadores finalmente viajaron a la Tierra, 10.071 y se enteraron de la situación, e hicieron frente a Ultron. Se fue atrás en el tiempo antes de la batalla con Ultron y convenció al robot a perder la batalla, y señaló que en la lucha contra Kang conduciría al daño hecho a la corriente del tiempo y que Ultron no sería destruido. Ultron estuvo de acuerdo, y cuando llegó el momento de la batalla, Kang y sus fuerzas lo destruyeron fácilmente. Con una victoria tan rápida, Kang volvió a sus guerreros a sus propios puntos de la historia. Decepcionado con la falta de un desafío, Kang volvió a su propio tiempo para continuar con la búsqueda de una conquista adecuada. Con la derrota de Ultron, la realidad diverge hacia un nuevo futuro de la Tierra, 10.943, y el daño a la corriente del tiempo fue reparado. Poderes. Kang tiene más de 70 años de edad, pero ha logrado detener su envejecimiento por completo, con el uso de su tecnología futurista. Así que parece ser un hombre de unos 40 años de edad. Habilidades. Aunque es difícil medir el intelecto de Kang, dado sus orígenes futuristas, su genio es nada menos que sobrehumano. Él ordena tecnología más allá de los diseños más sofisticados de Industrias Stark y el Dr. Doom, y ha hecho grandes avances en los viajes en el tiempo y la robótica. Kang es el único viajero en el tiempo conocido, que no sea su homólogo Immortus, que tiene la capacidad de viajar en el tiempo sin crear divergencias. Kang es un brillante estratega militar y un general sin igual. Haciendo uso de su considerable carisma, Kang fue capaz de levantar un ejército y conquistar a su primer mundo a pocas semanas de la construcción de su armadura. Ha conquistado todo dentro de 100 años luz de la otra tierra, incluyendo la contraparte Badun y el imperio Shi'ar de su realidad. Kang es un maestro tanto de combate armado y desarmado. Ha tenido un mano a mano con el Capitán América. A través de la pura fuerza de voluntad, Kang logró separarse de su futuro homólogo Immortus. Kang no tiene miedo, y no se detendrá ante nada para lograr sus propios objetivos. La armadura de batalla de Kang se produce a partir de una aleación sintética rara del siglo 400. Es neurocinética, lo que significa que responde a sus pensamientos subconscientes. Aunque Kang no tiene poderes, su armadura le dota de los poderes sobrehumanos. La armadura ha construido en un campo de fuerza que se extiende desde 2 pies de distancia de su cuerpo, hacia el exterior a 20 metros en todas las direcciones. Puede soportar hasta un ataque nuclear a quemarropa. Kang tiene un dispositivo en los guanteletes de su armadura que le permite hacer objetos que pesan hasta 5 toneladas de ingravidez. Construido en la muñeca derecha es un comunicador de vídeo, que se puede utilizar para mantenerse en contacto con sus bases a partir de cualquier punto en el tiempo corriente. La armadura de Kang puede crear divergencias temporales, dándole la capacidad de viajar a través y manipular el tiempo. Kang puede disparar ráfagas de conmoción desde las puntas de los dedos de sus guantes. Estas explosiones tienen fuerza de varias toneladas de dinamita. Por crujir los dedos, Kang puede convocar a cualquier número de armas que se transportan a lo largo del tiempo corriente al instante. Por flexionar sus músculos, Kang puede activar una poderosa descarga eléctrica. Kang ha recurrido con frecuencia a un vuelo estacionario en sus batallas. La armadura de Kang tiene un ambiente autónomo, 30 días de suministro de alimentos, y el sistema de eliminación de residuos. Hasta hace poco, Kang empleaba nanotecnología en los circuitos de su casco que le permitió transferir su mente a un nuevo cuerpo en el momento de la muerte. Una esfera que puede transportar a la gente a través del espacio-tiempo. También puede mantener a las personas capturadas en sí mismo.